vamos a empezar. Siempre me gusta preguntaros a todos los entrevistados cómo estás, cómo te encuentras. Pues súper bien, la verdad. O sea, a todos los niveles magníficamente bien. Así que no puedo quejarme de nada. Perfecto, buena respuesta. Bueno, muchos conoceréis a Patricia porque ya hemos hablado de su obra. Bueno, tengo por aquí Coraje, tengo los dos tomos aquí conmigo. Vienen fundaditos, no los he sacado porque ella friki de lo suyo, para que la ubiquéis como autora y guionista de esta espectacular. Iba a decir preciosa, pero preciosa precisamente no creo que sea una forma de definir. Pero bueno, aquí lo tenemos para que la ubiquéis con su obra. Y bueno, para todos aquellos que no te conozcan, te dejo aquí este espacio para que te presentes, para que nos cuentes un poquito más acerca de ti, acerca de tu historia y un poquito de ahí introducción de tu obra, aunque luego entraremos más en detalle. Sí, la gracia es que, a ver, yo tampoco sé muy bien qué hago aquí, ¿vale? Ese es el plot twist de mi vida, que por qué tiene un Maru Coraje en las manos. No me lo esperaba, ¿vale? Bueno, ahí está. Claro, claro, no, o sea, yo contentísima, solo faltaría. Pero la gracia un poco de todo esto es que, o sea, yo ni estudié arte, ni estudié nada de cómic, ni nada. Coraje nació como un proyecto personal. Yo trabajo, o sea, yo soy ingeniera y trabajo de ingeniera. Y empecé el cómic como proyecto personal por mí, porque me apetecía hacerlo y ya está. Y bueno, una cosa derivó a la otra, se me fue un poco de las manos, lo acabé presentando a editoriales y se ha publicado. Entonces, por eso digo que para mí sí es muy surrealista a veces cuando lo paro Ujú. y digo, vaya, sabes que sí que tienes el cómic publicado. Obviamente, según va pasando el tiempo lo normalizas, pero bueno, que no estaba en mis planes de vida, pero muy contenta de este cambio Ujú. de rumbo. O sea, ¿qué relación tienes Y tú lo con que el es, mundo del arte, entonces? claro, que yo toda mi vida he dibujado y he Ujú. escrito historias. Eso, a veces cuando menciono sobre todo el tema de la ingeniería, suele salir, o la gente se suele sorprender porque parece que son como dos mundos completamente opuestos. A mí nunca lo han sido. Siempre he tenido ese interés por las, no sé, por una parte más de ciencias más técnicas y al mismo Ujú. tiempo siempre he sido la persona que dibujaba, que hacía cómics, sigo haciendo cómics toda mi vida porque el cómic ha estado presente en mi vida de siempre. Ujú. Y obviamente, viendo Coraje, es muy obvio que he sido lo que más he consumido toda mi vida, que ha sido manga. El manga fue el gran amor de mi Ujú. vida adolescente. He leído de todo y fue un poco amor a primera vista. Entonces, bueno, pues seguí dibujando, seguí montando mis películas y haciendo mis historias. Con la universidad un poco para un vital de, no sé, de 7 8 años. La pandemia lo retomé, ese momento Sí, histórico, de la vida, literal. sí. Claro, claro. En el que el mundo se paraba y pasábamos tanto tiempo en casa, pues retomé el dibujo, más que nada porque Ujú. es que tenía mucho tiempo libre. Y reconecté un poco con ese amor visceral que tenía por el dibujo, por contar historias, etcétera. Perfeccioné mucho la técnica y en 2022 fue cuando empecé Coraje, el que empecé el primer capítulo un poco a modo, pues, insisto, un proyecto personal para mí, sin más. Y se me fue bastante de las manos y seguí haciendo capítulos y al final pues tengo una historia completa publicada y ya me he Ujú. quedado un poco en el sector del cómic, pero entré completamente sin quererlo ni beberlo. Qué guay. O sea, es formas diferentes de entrar en publicación y demás. Pero bueno, hace poco entrevisté a Mikey también, que ha publicado recientemente su primer libro, y me dijo que nunca ha hecho la pregunta que tengo que hacer, que es, por favor, ¿de qué trata tu obra? Cuéntanos. Más que nada para la gente que nos ubique, porque vamos a entrar ahora en Coraje, en detalles, en sus personajes y demás. Pero bueno, hay gente que ya ha leído la obra y personas que todavía no. También hay que pensar que es una obra para mí de muy de nicho. O sea, yo es que soy muy friki de las obras chungas. Que esto ya te lo comenté cuando hablamos y Sí, demás. Me gustan mucho las obras chungas que tengan protas a los que quieras tirar de los pelos. Entonces es como soy full target de esta historia. Entonces cuéntanos un poquito en sinopsis cómo le presentas tú a alguien tu historia. claro, aquí hay dos cosas. Un tema, lo que acabas de decir de nicho, me gustaría hacer un apunte. Claro, vosotros pensad que para quién, o sea, quién es el público objetivo de la obra. Soy yo, lo hice para mí. O sea, mezclé todas las mierdas que me gustan, Y pero todas, o sea, fantástico. hice el check de, Patrick, tú, sí, el cómic de tu vida, o sea, ¿qué te gustaría que Ujú. tuviese? Hice todos los checks y lo metí. Después podemos entrar un poco en eso, pero es muy curioso, Maro, que, ¿sabes? Obviamente tenemos gustos muy similares por Ujú. eso. También hay un tema, claro, porque
obviamente, o sea, yo te sigo en redes, he consumido tu contenido y es muy curioso. A mí me metió en el manga Fruit Basket también. O sea, Bien. es la obra de mi vida. Sí, sí, es justo esa. También te digo, Fruit Entonces, Basket bueno, tiene una parte chunga, muy chunga. Entonces ahí se ve el ahí, deje. claro, coincidencia, no lo creo. Ujú. Luego, a ver, ¿de qué va Coraje? Al margen de que sea Sí, el batiburrillo de las cosas que a la Patricia le gustan. fangirlearemos, no te Em, preocupes. exacto, me encanta eso. Fangirlear sobre mi propia obra es lo mejor que me ha pasado en la puñetera vida, ¿vale? Sí. Em, Coraje va, o cuenta la historia de Jonai, que es un chico que tiene 29 años, está ya acercándose a los 30, y su vida es un desastre a todos los niveles. Mm, Y vive atormentado por la convicción de que es mala persona, especialmente alimentado porque tiene un gravísimo problema de control de la ira. Se suceden ciertos eventos y acaba accediendo a ir a terapia grupal por última vez, donde conoce a Cho y a Iram. Son las dos personas con las que va a iniciar un viaje para entender qué significa realmente ser mala persona. Porque Coraje va de eso. ¿Qué significa ser mala persona? Y así que, como bien ha dicho Maru, sí, o sea, es una obra que te va a gustar si te gustan los personajes de moralidad, los personajes muy grises, con moralidad bastante cuestionable. mm, eh, o sea, que suele ser un nexo en común, ¿eh? La gente le suele gustar Coraje cuando le gusta ese tipo de personaje. mm, Es una obra un poco turbia, sin llegar a ser para nada, sin recrearse en lo turbio de, mm. yo qué sé, si te lees la obra lo entiendes, pero bueno, que puedes recrearte en muchos temas por el placer de recrearte, pero no va de eso, va realmente de un poco qué significa ser bueno y qué significa ser malo. Mm. Yo creo que Coraje no te invita a idealizar a ninguno de los personajes. Es como te No, invita claro que no. a conocer sus historias, ¿no? Bien contabas tú también un poco, ¿no? De esos momentos en los que muchas veces se idealiza a personas horribles por ser guapos y tal, que pasa en la vida real también. Además, tenemos un caso muy, muy reciente, ¿no? De como es guapito, como llama la atención, pues es como ya, ay, pobrecito. O me he enamorado de esta persona Claro, horrible, aunque es guapo. O sea, no vamos a mencionar claro, casos concretos por el tema de la censura de redes sociales y tal, pero pasa, o sea, no es algo irreal. Mm, totalmente. El coraje, o sea, nació, esa historia yo la creé porque obviamente me obsesiona bastante el tema de qué significa ser bueno y qué significa ser malo. mm, Pero yo mientras ideaba la historia, tengo tal cual los bocetos iniciales antes de que Coraje se llamase Coraje, que Jonai se llamase Jonai. Hay una frase escrita que dice, el objetivo de la historia es que el lector empatice con personajes tóxicos, con personajes que son malos. O sea, no, Coraje no da respuestas a nada porque no las tengo, pero sí trata de llevar al lector por ese viaje de, a pesar de que no se idealiza nada, de que los personajes son horrendos en muchísimos sentidos, a pesar de que tú como lector veas toda esa parte horrenda, que si vas a estar, cuando los juzgues, dudes un poco, porque has mm, viajado con ellos, los has conocido, y cuando los conoces, a pesar de que sean una mierda, las cosas cambian, porque así funcionamos los seres humanos. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, aunque no tenga justificación, cuando mm, lo ves a través de su cristal, es cuando te empiezan a surgir las dudas. Y es esa relatividad de lo que es la bondad y la maldad, que además me fastidia, porque lo fácil sería que hubiese una verdad absoluta de lo que es ser malo y lo que es ser bueno, pero no lo hay. mm. Pero está muy Y guay va un poco por ahí. porque lo que comentas tú, ¿no? Además, tú como autora, ¿no? Y como escritora de la historia, pero yo te lo hago desde el punto de vista de lectora, es que lo consigues, porque el segundo tomo, que es este, el de malas decisiones, nunca mejor definido el título, aquí estamos, eh, es un constante sentimiento de te estiro de los pelos, pero te pasa algo. O sea, tipo, no estás bien. O sea, no eres una persona que está bien, necesitas ayuda urgentemente. Y como lector es como muy frustrante porque es como, me tienes que caer mal, porque obviamente eres una mala persona, pero a la vez tienes algo que como conoces la historia de los tres, es como... Es como, obviamente se merecen ciertas cosas por ciertas cosas que hacen, pero por otro lado son personas con su propia vida y que han tomado ciertas decisiones Sí, por algo. Entonces es muy contradictorio y como lector te quedas con esa sensación de no cierro capítulo. Te deja ahí revuelto. Mm, completamente. Yo misma, y esto puede sonar muy raro, pero si algo he aprendido también después de completar toda una historia y de compartirla con otras personas, es
curiosamente los personajes se acaban haciendo más grande que tú como autor, porque al final has creado una idea que compartes con un público. Y a pesar de yo ser la autora, ni yo misma sé cómo me siento hacia ellos. Y Jonay en particular, el protagonista, es el artífice máximo de esa Uf, contrariedad y de esa montaña rusa, porque es un personaje que da muchísimo asco, da muchísima pena. A mí ese chico me da una pena, sí. pero también dice, es que no sé si, o sea, ojalá te pasen muchas cosas malas en todo lo que te Mm, queda de vida, pero al mismo tiempo es como, no sé, me gustaría tener una explicación hipercientífica de cómo, o sea, cómo he intentado ahí de transmitir toda esta idea y todo este viaje emocional en el lector, pero al final es también muy visceral. Yo misma, o sea, cuando lo creas, cuando lo escribes, cuando lo dibujas, te dejas llevar y bueno, en conclusión estoy súper contenta porque me parecía algo muy complicado de conseguir mm, y como tú bien dices, como bien me dicen los lectores, joder, pues mira, es que se consigue, o sea, sí. esa sensación de asco y al mismo tiempo ganas de salvarlo, Pero es que no solo Honai, son es, los tres. Es que los tres pero funcionas sí, 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 muy bien. Sobre todo hacia Airam, que por cierto me cuesta mucho ese nombre. O sea, es como yo, viva disléxica, siempre lo leo mal. Entonces, como tengo que hacer esfuerzo para decir su nombre. Pero Honai te genera mucho rechazo. Para mí es rechazo absoluto. Sobre todo, además, esa es la palabra. personalmente me gusta mucho cómo juegas con ciertas escenas mudas. Yo es que soy una friki de estas cosas. Me gusta que las escenas hablen sin necesitar palabras. Entonces, ciertos detalles en interacción con otras personas, no quiero hacer spoilers, pero bueno, en su entorno, cómo se comporta con su entorno, lo que se ve únicamente en imagen, no teniendo que ver siquiera lo que ha pasado. A mí es que esas cosas es como me das mucho asco personaje, como es que me das asco. Me genera rechazo absoluto, pero luego a la vez es una persona muy vulnerable. Entonces toma ciertas decisiones que dices, ¿qué haces con tu vida? Estás muy perdido. Entonces sí que te genera esa contradicción constante. Y lo mismo con los otros dos. Sí, con ella además se junta una cosa y es que, o sea, literalmente, es que es cortito, o sea, es un chico que, no sé qué decía el otro día, que no es la farola que más alumbra y es ¡Ay, verdad, qué el pobre, bueno! que es tonto el chico, o sea, no. Mm. Entonces, y es muy manipulable. Entonces, sí, se crea Ay, qué la bueno lo de dualidad la que farola, me lo explicabas ahora quedo. mismo. Sí, me encantó. Y con los otros de igual. Fíjate, Airam es un personaje, tío, me da también mucha pena ese chico, pero muchísima. Mm, Y además, también me da la sensación, porque Jonai sí, al final, el primer tomo es sobre todo su historia, ¿no? De ujú, presentación, etcétera. Y con Airam y con Cho, pues por limitaciones de espacio tengo menos tiempo para profundizar en ellos. Y yo como autora, pues tienes como más background, ¿sabes? Sabes más de ellos, etcétera. Y Airam también, Airam me da una pena que me muero, o sea, es, ah, es eso, están tan rotos por dentro, pero son tan gilipollas al mismo tiempo, sí, y hacen las cosas tan mal, tienen tan mala sí, baba y son tan mala gente. sí. Pero al mismo tiempo o sea, es que hay gente que está muy rota. Mm. Eh, y Cho también, pero Cho es el menos tonto de los tres, lo cual Sí, yo digamos que es como el artífice mental detrás de los otros dos tontos, que es que los otros dos se parecen mucho entre sí. A mí Iron me encanta, estéticamente me parece una locura. Bueno, a mí todos los hombres ultra tatuados me encantan. Entonces cuando lo vi, sí, venga, fangirlemos, y todo. es que, a ver, os digo una cosa. De todo el batiburrillo, el que metes Coraje, o sea, en el top número uno, ¿sabes la checklist? El uno es hombres guapos, ¿vale? O sea, Coraje es muy profunda, pero lo que Sí. subyace, chicos, en el número uno es que están muy buenos, ¿vale? Tienes Por que favor. decir, es mi Import manga, son mis hombres, son míos. esa, los dibujo como quieran. Pero sí, sí, a ver, hermosísimo. Pero bueno, prosigue, por favor, Sí, que o me sea, gusta mucho. básicamente es eso, ¿no? Pues yo creo que es como de los tres, como el más normal, digamos. O sea, Sí, sí que analizando lo poquito que nos enseñas de su vida, que es a lo que da, porque hay que entender pues, que no son tampoco los protagonistas, ¿no? Sí que lo son, pero no tanto como Honai. Eh, digamos que es el que está menos roto de los tres, el que tiene menos caos mental, porque Airam y Honai son... Se parecen mucho entre sí, por eso son como los que más chocan, porque es que yo creo que se ven reflejados mucho uno en el otro, pero a mí Airam me llama mucho la atención, sobre todo es como me gustaría conocerle más, porque se ve, es un mítico personaje que introduces de manera tipo, te enseño un poquito, pero tiene mucho, o sea, si escarbas una capa más, o sea, ves todo lo horrible que le ha llevado a esa terapia grupal que realmente conocemos mm, pequeñas pinceladas. Entonces,
es muy interesante, pero no sé por qué siempre me llaman la atención los secundarios de los que no te sabes suficiente, porque es como, es que igual tienes mucho que ofrecer. Pero bueno, en este caso da asquillo. Entonces, bueno, te das una idea de cómo ha llegado hasta ese punto. Pero bueno, Sí, claro, sí. hombre, me hubiese encantado desarrollar muchísimo más sobre ellos. Mm, Yo es que tengo mi época, ¿vale? Como son tres, voy teniendo, durante el transcurso de la serie tuve mis épocas. Con Aira estuve muy obsesionada durante mucho tiempo, ujú. pero muy obsesionada con este hombre. Y siempre, o sea, claro, coraje, o sea, hacer coraje por muchas horas, mucho Mm. tiempo dibujando. Bueno, y hubo un tiempo en el que yo hacía viñetas esperando que saliese Irán, ¿vale? Lo estaba dibujando y digo, a ver cuándo sale este hombre, por favor. Vale. Me dan igual los otros dos. Oh, O sea, pobrecito. Living. No, los aprecio mucho al tres. Nada, está bien. Pero sí, ya, obviamente, y esto también ahora claro que la gente se lo lee, también pongámonos en contexto de que soy una autora completamente nueva que ha aparecido de la nada por el motivo que os decía antes, que ni yo Mm, sé muy bien qué hago aquí. Ya estoy luchando mi puesto, ya me merezco esto y lo demostraré muy con bien. trabajo. Pero, entonces, bueno, que eso, que tampoco quiero decir, Coraje no está vendiendo millones de unidades, quiero decir que no se lo están leyendo 48 millones de personas, pero se lo lee gente, la mejor gente del mundo es la que se lo lee, así Eh, que eh, ya sabéis. ya saben. Hagan Eh, check también. Efectivamente. Entonces, bueno, que de gente que se lo está leyendo, sobre todo gente que no conozco, ¿sabes? Que no es de mi círculo, ya me empiezan a pedir continuaciones o spin-off y me dicen, no, pues, Joel, me gustaría saber más Yo me de apunto, tengo ellos, que de toda la... firmar. Sí, sí, y claro, Coraje, yo creo que también la serie funciona muy bien porque es que tenía una idea muy clara de lo que quería Mm, contar. Yo cuando mm, empecé a dibujar la primera página, yo sabía a qué final llegaba. Y tú sabes de qué final estoy hablando, ujú. Maru. ¿Y qué Sabía que iba a final? acabar ahí. Sí, 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 es que en todo momento todo está articulado para Claro. que acabe ahí y la ventana que quería contar de la vida de estos tres, que ya están talluditos, o sea, tienen 30 años, era eso. Entonces, claro, tengo Claro. 30 años antes que contar y 30 años después, si Airam no se muere antes por drogas, pues tengo Pobrecito cosas que mío, por contar. favor. Pero sí, sí. O sea, Esperemos que no, por favor, Airam, esperemos que no. compórtate, sobrevive. Mm, Exacto, yo también lo espero, la verdad. recemos. Pero, sí, sí. Mm, Pero que puedes contar millones de cosas, pero los cómics son así, coges un cachito y cuentas eso. Y también me parece que está todo tan bien cerrado y que la idea que quería transmitir está ya contada. Hombre, pues podría haber continuación, podría haber en spin-off, sí, si se me ocurre una idea lo suficientemente buena, pero ahora mismo siento que mientras si la idea de continuación o lo que tenga que contar no está a la ujú. altura, no merece la pena. Me O sea, parece contar bien. por contar. Y en el manga, precisamente los que somos fanáticos del manga, sabemos las consecuencias de alargar las historias más Estirar el allá. O sea, chicle innecesariamente, tienes, efectivamente. Ujú, tienes que dejarlo ir cuando sabes que ya nada para más. Lo que ujú. no quita que cree un universo alternativo, shoujo, por ejemplo, romance escolar. ¿Por Me qué no? parece bien. Eso es otra cosa. Luego Plus. hablamos de eso también. Vale, has comentado pues que diste el inicio a esta historia en el 22, en el 2022. Pero, y que tenías muy claro el final. Pero, ¿cómo es ese primer momento en el que dices, voy a crear una obra sobre este concepto? O sea, ¿cuándo das ese paso a sentarte a crear a Honai y a todo? O sea, ¿cómo das ese primer paso de decir, quiero hacer una historia con este principio y esta conclusión con todo su desarrollo? Pero las ideas normalmente no surgen de manera tan categórica, Por suelen eso, ir por eso. madurándose y evolucionando con el tiempo. Pues fíjate, digamos que el primer o la primera semillita de coraje es del 2020 cuando empecé a dibujar, cuando lo Ujú, retomé, porque estaba muy obsesionada con la idea de los ataques de ira, de un personaje que le dicen ataques de ira, sin más, ¿eh? O sea, cascarón vacío, no había ningún ujú, contexto. Y después, a finales de 2021, mi dibujo es que entre 2020 y 2021, como dibujaba tanto, por una cosa muy loca y también es verdad que estaba desentrenada, porque llevaba muchos años sin dibujar con ujú. frecuencia desde la adolescencia. Entonces, mi estilo de dibujo pegó un súper estirón. A finales de 2021 me acordé del tío este que había dibujado así con ataques de ira y lo redibujé. Y fue o sea, y ese dibujo lo ves y es claramente Honai un poco raro, pero es como Honai. Ujú, Era súper guapo. O sea, yo dije, tío, qué chico tan guapo, yo necesito dibujar más a este señor. O sea, todo, insisto, cascarón vacío, no había, ujú. porque por mucho que lo maquille todo con las bromas de chicos guapos, etcétera, o sea, Coraje realmente es una historia intensa y seria, pero, Sí. pero es chico O sea, guapo. aquellos que vayan a leer Coraje porque hay chicos guapos, no.
O sea, Te vas a llevar una hostia con la mano abierta. o sea, Coraje Que tendría que puedes, estar que puedes. aquí entre Shadow House, Gannibal, Museum, o sea, en esta balda tendría que estar, aprox, más o menos. Quiero y chicos guapos, que si no, pues se despoja todo eso. Y nada, pues entonces le empecé a dar vueltas a la idea del personaje visualmente. Hay una de las primeras escenas del primer tomo, que no es spoiler porque pasa al principio, es que a Honai consigue un trabajo, porque claro, el tío como tiene ataques de ira, pues no consigue nada en su vida, porque todo la caga él. Esa escena es muy impactante, ya Y sé cuál vas a decir. claro, y consigue un trabajo en un supermercado, y le da un ataque de ira y destroza todo. O sea, tira todas las balas, empieza a tirar los cristales, y está él como, ¿cómo se dice? Bueno, estás respirando muy fuerte. Como Hiperventilando. hiperventilando, hiperventilando, no sé, con los puños ensangrentados apoyados en la balda, no sé qué. Esa imagen del ataque de ir al supermercado la dibujé a finales de 2021 porque, insisto, era la idea del chico con ataques de ira y a lo que podía llegar. Entonces tengo una imagen a todo color de esa escena, que además pasa en un Mercadona, porque claro, yo no había creado un supermercado solamente para Coraje, está ese protojonai con el traje del Mercadona en el supermercado con el ataque de ira. Esto me lleva antes que nada a hilar y a decir que yo trabajo mucho con escenas. O sea, yo en mi mente, cuando imagino las historias, me imagino escenas muy potentes, como puede ser esa escena del final de Coraje del segundo tomo, que tú también sabes cuál es, obviamente. Ese tipo de escenas y escenas intermedias, y después voy como conectando y escribiendo el guión y armando el cómic para conectar esas escenas que me interesan porque tienen potencia, porque significan algo, porque a mí hace que se me revuelvan las entrañas. Yo lo que quiero cuando el lector se lea mis historias es que le haga sentir cosas, porque al final yo leo para sentir cosas que en el día a día a lo mejor no puedo sentir. Entonces, bueno, eso era para dar un poco de contexto a la importancia de esta escena que yo me había imaginado con el supermercado. Es que empiezas fuerte el Y primer tomo, ¿eh? O sea, bueno, empieza fuerte toda la historia. No hay un punto que dices, vamos chill. No vamos chill en ningún momento. Vas a no, saco con todo. claro, esto también es porque al final yo no como me lo había planteado como un proyecto personal y quieras que no, pues no vivo de esto, tenía que ser muy económica, ¿sabes? El escribir y el dibujar lo que era estrictamente necesario para la historia para conseguir el efecto. No me merecía la pena invertir un año de mi vida en ponerme a dibujar escenas que no aportan nada a lo que quiero contar. Entonces, por eso va muy a saco, Coraje va muy rápido. Mm, Pero bueno, entonces se fue madurando la historia esa primera mitad del año 2022, después empezaron a aparecer más personajes, ya le fui añadiendo más capas a este chico, le puse un nombre, se me ocurrió ya ahondar un poco en la idea de lo que significa ser malo o bueno, metí al personaje de la madre, que al final los personajes, o sea, las madres juegan también un papel fundamental, es muy, muy núcleo en todo Coraje. Mm, el, el que esté la madre de Honai tiene un motivo muy claro y es que ayuda a que tú como lector establezcas una relación o sientas ciertas cosas hacia Honai sin entrar en más detalles. Os lo tenéis que leer. A ver. Sí, lo Y, tenéis que leer. sí. ¿Y qué pasa? Que, claro, coincide todo esto, toda esta idea que yo había ido amasando con dos circunstancias. La primera, que cambié de trabajo. Entonces, cambié de un trabajo súper estresante que me había estado drenando toda la energía. Y me fui, o sea, y cambié de trabajo, empezaba en julio de 2022 y dije, perfecto, dejo el trabajo y me voy un mes y medio a Tenerife, porque yo soy de Tenerife, a casa de mis padres de Relajona. Y tenía un mes y medio de Il Dolce Ferniente, entonces hacer nadita, ¿no? Y la segunda cosa que se juntaba es que yo llevaba 2 años, desde que empecé a dibujar en 2020, dibujando constantemente sobre otra historia mía que es de, bueno, de hecho, este cuadro que tengo aquí es de, se llama AAR, no voy a entrar en el acrónimo, pero bueno, es una historia que yo creé de adolescente y que tenía 11 protagonistas. Era historia muy flipada de adolescente, pero fue gracias a esas historias y esos personajes que yo había creado adolescente que al retomarlos en 2020 conecté con lo que significa trabajar en tus historias y contar tus movidas, etcétera. Y bueno, pues había pasado 2 años dibujando sobre esta gente y sus historias, sus movidas, pero sin llegar a nada definido.
claro, yo me preguntaba, Patri, llevas 2 años dibujando sin parar escenarios, supuestos de esta historia que no llega a nada porque Ujú, nunca te sientas a escribir un guión, tanto que te gusta el cómic, tanto que te gusta hablar de tus personajes y contar tus historias, realmente eres capaz de hacer un ujú. cómic. O sea, realmente eres capaz de compartir toda esta movida que tienes en tu cabeza. Y claro, yo tenía esta historia, Coraje, ahí un poco que le había empezado a dar vueltas, también inconscientemente tratando de darle forma a algo más corto, ¿sabes? Algo Ujú. que pudiese, eh, sí, un alcance más factible, porque la historia esta, como buena historia adolescente, tiene 400 arcos y 3.500 Claro, tomos, si obviamente. tienes 11 Eh, protagonistas es muy extenso, por supuesto. efectivamente. Y dije, pues ya está, Patri, blanco y en botella, leche. Te coges esta historia, le das forma, te escribes el guión y haces el storyboard y haces el primer capítulo mientras estás en Tenerife de vacilón. Yo aspiraba a hacer solo el primer capítulo. O sea, Ujú. era un poco. Realmente todo esto lo que yo quería era auto boicotearme. Yo quería hacer el primer capítulo, compartirlo con 3 personas, o sea, que me daba una vergüenza que me moría. Compartirlo con ellos y que me dijesen, es una puta mierda, no vales para esto, sigue haciendo ingeniería. Y yo, vale, ¿En perfecto, ya serio? está, O ya sea, me. tu mente, tú Sí, sí, pensabas que sí, la gente te iba a decir que no molaba tu historia, o sea, que no valía. sí, sí, porque somos así, los seres humanos siempre, siempre nos pensamos que el síndrome del impostor y todas estas Sí, cosas, yo no eso sé te iba a por qué decir. somos así psicológicamente, no lo entiendo, no, o sea, de verdad. Y el primer capítulo de Coraje es tal cual, está en el primer tomo, o sea, es que no ha cambiado prácticamente Creo que he nada. visto por O sea, ahí, imaginaos. o sea, buscando evidentemente la imagen para ponerlo en la miniatura, etcétera. Creo que por ahí he visto la portada que ponía Coraje, pero capítulo 1. O sea, como si fuera el comienzo, a lo mejor está por ahí hilado, no un poquito ese primer acercamiento a la historia de Coraje. Realmente lo del capítulo 1, porque yo cuando se decidió que Coraje se iba a publicar ya tenía los 4 primeros capítulos. Entonces el Ujú, primer tomo ya estaba completamente hecho. Siempre hay que hacer cambios de cara a la maquetación, ya que se imprima ujú. bien. El primer capítulo lo decidió hacer la editorial para hacer pruebas de imprenta y tener Mm. algo que regalar en ferias del libro, etcétera. Ah, eso es Entonces, lo que he visto. sí, Vale, vale. sí, 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 yo lo tengo en grapas por ahí, de hecho, pero ya más nos ayudó para ver cómo quedaba maquetado, hicimos algunos ajustes y la verdad que, o sea, el maquetado final de los tomos está perfecto, súper, súper bien. Vale. Pero fue idea de la Por si editorial la y gente sobre todo, si lo ve algún. por ahí también. Ujú. Ok, ok. Sí, la editorial es Dracul, si alguna, sobre todo en Madrid se mueven un montón Dracul porque son de Fuenlabrada. Si alguna vez los encontráis en una feria del libro o cualquier tipo de feria, es en plan que si compras 2 o más libros de la editorial, te regalan unas grapas de algunas series que tienen. Y Coraje, el capítulo Pidan 1 es uno de los coraje. que te puedes llevar. Pues pidan coraje, por Exacto, sí, Dios. sí. Mira, Coraje, por favor. Sí, porque Así luego querréis que, leerlo todo. O sea, el primer capítulo es muy bueno, porque es como has dicho tú, es una historia muy potente que va a saco. A mí la verdad es que lo hemos estado comentando con otros autores también y demás, y con divulgadores. A veces alargar demasiado el chicle, o sea, estirar mucho el chicle, no hace falta. El meter páginas y páginas y páginas, no hace falta. Y esta obra es tan frenética, es tan pues como muchísimo ruido al mismo tiempo que yo creo que funciona muy bien. Aunque sea, ¿no? La parte esa como de economizar un poco el proceso creativo que has llevado hasta aquí, funciona. Es que funciona porque la obra es mm, así, es caótica. Entonces está muy claro, bien. sí, pero también, o sea, se cuenta lo que tiene que contarse. O sea, no Ujú, hay todas las. También te digo una cosa, muchas veces también detectaba que a lo mejor daba un salto muy grande de un sitio a otro y necesitaba añadir otra escena para presentar mejor a cierto personaje, para dar un poco más de contexto. Entonces, es un poco ese trabajo entre asegurarte de que el lector tiene la suficiente información ujú. y si tienes que dibujar más, pues se dibuja más, pero poner cosas innecesarias no es el estilo de cómic al menos que a mí me interesa hacer, porque y esto es curioso porque al final Coraje tiene un estilo manga muy marcado, sin Mm. ser, no es, o sea, lo ves, cuando ves el dibujo, es una cosa rara, yo no sé dónde me ha salido, ¿vale? Pero bueno, es lo que soy, amadme como soy, por favor. Sí, es Pero una mezcla claramente entre viene cómic y del manga, manga que es muy guay. Mm. sí, pero la narrativa no es manga, en el sentido de que el manga, por como es la narrativa oriental, se suele extender mucho más, se recrea más en las cosas, quizás un poco más ritmito europeo, no sé,
en realidad no tengo ni idea, pero Mm. funciona, es lo importante, y está bien guapo, ya está. Me recuerda a las obras que funcionan como por mini historias, ¿no? Que van. Es como tengo poco tiempo para contártelo, en este caso igualmente son tres personajes, pero como que los sucesos van por bloques. O sea, pasa una cosa, empiezas una cosa y termina, empieza otra cosa y termina. Pero todo dentro de la vida de estas tres personas, que me gustaría que. Mm. Bueno, es muy interesante porque, como has comentado, eres canaria, entonces también hay referencias en tu obra que está muy No bien, me conoce. que eso siempre es bien. A mí me gusta mucho que también haya un poco, ¿no? De la cultura del autor en concreto y pues eso, ¿no? Igual que si una persona es de Varna, le pone pues la Sagrada Familia. O dejes, ¿no? A la hora, al ser españoles, pues a la hora de escribir no paséis por un traductor. Entonces podéis poner vuestros propios dejes, vuestras propias formas de hablar y a mí eso siempre me gusta porque le da otra identidad diferente. Ujú. Sí, esto, volvemos a lo mismo de antes, y patiburrillo, de lo que yo quería poner. Sí, Y, check. o sea, claro, otro check. Claro, yo soy canaria, es verdad que yo desde que estudié, o sea, yo fui a estudiar a la Universidad de Madrid, yo ahora trabajo en Barcelona, pero obviamente ser canaria es parte de mi identidad Mm. y me hacía muchísima ilusión meter, o sea, hacer a mis protagonistas canarios, hacerlos, ponerlos a mi nivel. Y además, yo escribo sobre personajes que tienen mi edad, más o menos, y, y que, o sea, yo hablo de cosas de las que puedo hablar. Y bueno, el hecho de que fuesen chicos canarios, que tengan los tres nombres, Jonay, Choin y Airam, son nombres canarios, hay, hablan y usan dialectismos canarios sin ser excesivos, porque también te digo una cosa, Coraje podría pasar en cualquier otro lado, en cualquier otra parte del mundo, y si, la historia funciona. La Ujú, canariedad es accesoria, es circunstancial, ujú. pero bueno, le da esa capa adicional interesante porque ¿cuánto manga canario hay? Poco. Sí, Y los son escenarios están, detallitos, para aquellos que no lo han sí, leído, son detalles que no tienen por qué afectar, pero bueno, para mí son cosas guays. O sea, cosas distintas de las obras a destacar. Ujú, claro, claro, le da otro sabor al final, porque yo qué ujú. sé, igual que no estamos acostumbrados pues en el manga que pasen en barrios japoneses, etcétera, le da otro toque, pues chico, pues la vida canaria, el tener tan presente el mar siempre, usar ciertos insultos, ciertas bromas, los propios escenarios, o sea, la gran mayoría de los escenarios de Coraje están ambientados en Tenerife. Es un pseudo Tenerife, no es explícitamente, o sea, porque cambia algunas localizaciones, pero es un pastiche de Tenerife y de los sitios que al final me vienen a la mente Ujú. y los coloco ahí. O sea, a mí me encanta. Y bueno, claro, si eres canario, pues te encuentras con todos estos huevitos de Pascua. Y si Ujú. no, pues aprendes términos nuevos, que también está muy bien. Está perfecto. Vale, a la hora de construir los personajes ya hemos visto que Jonai, digamos que estaba un poquito ahí, ¿no? Implícito de alguna manera. ¿Cómo nacen los otros dos? O sea, ¿cómo dices, esta persona que está más perdida que un pulpo en un garaje, cómo le das los otros compañeros de Claro, aventuras? es que pues ahí has dado con la clave. O sea, Jonai tiene la misma personalidad que una Acelga hervida. O sea, lo que más dice Jonai son tres puntos Ion suspensivos, ha ¿vale? donado 87 Ay, Entonces espera, un euros. necesitaba. momentito, This is a test que donation es for 87 euros. que está muteando las alertas y le he dado a una prueba. Ignorarlo, chat. Luego lo cortar en edición, perdón. Sigue, sigue, que me he acordado que he dejado las alertas encendidas y no quería. Perdón. Ah, no, no te preocupes. Didi. Em, pues eso, que Jonai tiene, o sea, es un tío que, o sea, no es que hable muy poco, pero no habla tampoco Mm, muchísimo, tiene una personalidad así como que muy pasota, etcétera, mm, mm. y personalidad pues de repollo hervido. Entonces, claramente, para tirar adelante la historia, necesitaba Sí. la contrapartida, Ujú. o sea, dos personajes que tuviesen una personalidad hiper fuerte. Entonces, Airam claramente, y tú dijiste algo antes, Omar, que es muy cierto, es verdad que Airam y Jonai son muy Son parecidos en muy realidad parecidos. Mm, en muchos sentidos, pero tienen como las personalidades opuestas. Uno que es un fanfarrón, un creído, súper tirado para adelante, y el otro que se deja arrastrar por sí. la marea. Entonces, Airam claramente está ahí como contrapunto cómico, y es verdad que en Airam recae. Bueno, porque también en Coraje hay muchísimo humor, o sea, al menos humor, yo me parto, pero porque lo hago yo, entonces obviamente. Entonces, hay Ujú, muchos chistes y situaciones cómicas, es un drama, no os confundáis. Pero, pero eso, entonces Airam lleva un poco ujú. el peso del humor y yo necesitaba que fuese el personaje de equilibrio, el personaje que tú también lo decías antes, Omar, es que eres él,
el único relativamente normal que equilibra no lo paródico, pero lo extremo que son los dos, porque tenemos Ujú, un tío tontísimo que tiene ataques de ira y que está deprimido, y tenemos un tío con complejo de Edipo, súper tirado para ujú. adelante, con problemas de suicidio, pero que hace bromas de ello. Y después está Cho en medio, que es un poco que dice, bueno, a ver, los dos tontos del culo, vamos a Es como tratar si los de... cogiera de la manita a cada uno, que además tienen sus claro, momentos a de mí me hace conflicto. lo que me dicen los... Claro, que eso no quiere decir que Cho tenga conflicto, bueno, sobre todo con Airam, pues, con él, Ujú. porque Airam choca a todo el mundo, eso lo han dicho muchas veces, que Cho realmente es un poco mamá de los dos, y es Sí. verdad, o sea, es una mamá con sus dos niños, a pesar de que Cho también está como una puta cabra, A ver, y ninguno no está fíe que él, bien. Ninguno está ningún, bien. ninguno de esos muchachos está bien, Pero los otros efectivamente. dos sí que son muy extremos, como decías tú, ¿no? Uno es muy narcisista, o sea, desde el punto de Sí, vista ultra tóxico, muy, muy narcisista. Y el otro es autodestrucción, absoluta y completa autodestrucción. ¿Qué pasa? Pues que se llevan a todo el mundo por delante, pero tienen muchas cosas en común. Entonces ahí está la clave de cuando conectan ellos. Mm, claro. Y Cho eso, Cho realmente es la mente pensante, y por eso también suelo decir que es el personaje que más respeto me da, porque es el que más me cuesta escribir y decidir cómo va a actuar. ujú, O sea, le tengo mucho respeto porque decir algo que suena muy a Irán es relativamente fácil porque es muy extremo, y decir algo o decidir cómo, escribir a Honai es facilísimo. Te lo digo yo como autora, ¿vale? Que es un poco trampa. Pero, pero sí es un personaje que me resulta muy, muy fácil escribir cómo reaccionaría, cómo se sentiría, etcétera. mm, Irán también. Pero yo, al ser más neutro, con los personajes neutros o más contenidos, más calculadores, es un poco más, tiene un poco más de salsilla. mm, Pero bueno, ese era un poco el objetivo. Y obviamente, Cho y Irán tenían que ser personajes que diesen puto asco. También es importante. O sea, sí. que tuviesen igual que Jonah, y un poco o que llevas en el lector un poco este viaje de a veces me caes muy bien, otras veces estás haciendo cosas terribles, Ujú, y que también despertase sentimientos encontrados en el autor. Ese es el nexo común en los tres. ujú. Y lo cumple, y lo cumple. Pero bien, bien. Es como si tuvieras de cada uno, la historia, así como descrita de manera muy sencilla, es como si la obra te presentara la parte buena y la parte mala de los tres. Entonces tú como lector tienes que decidir con qué te quedas. ¿Qué pasa? Que termina la obra y dices, mierda, ¿qué hago yo con esto? Porque termina de manera muy bestial. A mí me gusta mucho el final, cómo lo llevaste hasta ahí. No voy a decir eso, absolutamente nada, pero me parece un buen final. O sea, cuando comenté el segundo tomo, dije, es que me imaginé un final parecido y estoy muy contenta con cómo lo terminaste. Porque claro, siendo una obra tan de extremos, dices, es que no puede terminar chill. O sea, no pueden quedarse tan panchos en su casa compartiendo una birra. Es imposible. Entonces es Claro. como lo llevas por ese lado muy bien. Y que, aunque tuvieras muy claro el final, o sea, cómo iba a terminar toda esta locura, aparte de como has comentado que ibas como por escenas, como keyframes, ¿no? Los keyframes, las partes importantes y luego desarrollabas, a la hora de ponerte a trabajar, ¿cómo decidiste? O sea, ¿te hiciste un guión aparte del storyboard o cómo decidiste desarrollar e introducir a cada uno? ¿Qué proceso creativo tuviste? El proceso que yo sigo, Ujú, y es el que a mí me funciona, y esto es verdad, que hacer un cómic, al final, cuando haces tú todo, claro, son 40.000 millones de disciplinas que tienes que tocar. El tema del guión, la multitasking, narrativa sí. escrita, los diálogos, etcétera. Entonces cada maestrillo tiene su librillo, y este es el que me funciona a mí, que no tiene que ser el que funciona a los otros. Pero lo que es fundamental es empezar con una escaleta. La escaleta es lo que se usa en audiovisuales, etcétera, puede ser una película, una serie, para explicar pues la descripción de escenas muy por encima. Entonces yo, digamos que es como poner, bueno, pues primero va la introducción de fulanito de tal y explicas que tiene un problema con su madre y con su vida. Después el capítulo del supermercado porque la madre dice que vaya para allá, la caga. Después pues acceder a terapia. Eso sería un poco la escaleta del primer Ujú, capítulo. A partir de ahí mm, empiezo a desarrollar el guión, y es verdad que yo
pienso mucho en mis historias constantemente. O sea, me gusta mucho salir a correr, cojo bastante la bicicleta, entonces voy corriendo con la musiquita y le doy muchas vueltas y se me van ocurriendo pues retazos de conversaciones, de diálogos, también estar con el culo sentada delante del ordenador. Y vas haciendo un poco collage en realidad, o sea, también tienes que entender que la primera versión que escribes de tu guión no va a ser la buena, vas a cambiarlo 40.000 veces. Ujú. Pero tan pronto como tengo una idea, pues lo escribo más o menos lo que va pasando y voy cada vez añadiendo más detalles. Como podéis comprobar, lleva mucho tiempo, o sea, no sacas un guión de un día para otro, es poco a poco. Ujú. Entonces, con Coraje, pues, es verdad que con Coraje he trabajado con capítulos, o sea, yo hacía primero guión del primer capítulo, storyboard, dibujaba, cerraba el primer capítulo y pasaba al siguiente, y hacía Ujú. guiones. Según iba acumulando capítulos, pues obviamente los guiones sucesivos de los siguientes, o sea, los guiones de los capítulos sucesivos estaban más completos porque había tenido más tiempo mientras dibujaba los capítulos anteriores para ir pensando en lo que os decía, ¿no? Retazos de diálogos, eventos, escenas, cómo poner la cámara en cierta viñeta. Y así vas trabajando el guión, pico pala, pico pala, te lo relees millones de veces, te aseguras de que los diálogos, porque también el cómic se nota claramente que me gusta, o sea, que tiro un poco por el tema de slice of life, ¿no? De recuentos de la vida Ujú. y cosas más cotidianas. No es un cómic de acción, no es un cómic en el que recaiga la espectacularidad en robots gigantes, es el diálogo. Entonces le pongo mucho mimo a los diálogos, tienen que sonar súper naturales, tiene que notarse que cada personaje habla como tiene que hablar. Es un cómic sobre personajes, así que tienen que estar muy, muy bien definidos. Y eso se traduce en que te relees 48.000 millones de veces tu guión y cuando ves que está todo ok, te pones a hacer el storyboard. Aquí pasa una cosa, y es que claro, yo me hago mi storyboard, yo lo dibujo, el guión es mío. Mis guiones en realidad son obras de teatro, son diálogos. Ujú. Describo muy brevemente las acciones. Una cosa que sí utilicé con coraje es poner entre corchetes en rojo, el color no aporta nada, pero para que lo sepáis, qué debería saber el lector en cada momento de la historia, O sea, porque ¿qué le quieres transmitir al lector, no? O sea, ¿qué mensaje recibe? sí, exacto, cómo se tiene que sentir hace cierto personaje, qué Ujú. información tiene. Si tienes grandes plot twists en tu cómic, esto funciona muy bien. ¿Sabes? Es decir, aquí el lector tiene que pensar, y en Coraje hay un suceso con algunos lectores funciona, con otros no funciona tan bien, pero esa es la gracia de que haya muchos lectores. Al principio piensas que una cosa, después es otra, se revela que es otra. Entonces, cuando juegas con la información y cómo la vas lanzando a cuentagotas, pues está bien que te pares en tu guión, lo leas y digas, vale, si soy lector, ahora mismo, ¿qué pienso acerca de X tema? Pues ese Ujú. tipo de cosas me las pongo yo misma en el guión. Y, y nada, pero en definitiva que son guiones muy simples. Y el trabajo grueso creativo viene con el storyboard, que es cuando me siento con el iPad, me pongo el guión y ahí es cuando sucede la magia. Porque es cuando decides la configuración de la página, cuántas viñetas hay, qué pasa en cada viñeta, cómo vas a poner los bocadillos. ¿Te caben los bocadillos? ¿No te caben? Pues tendrás que añadir más viñetas. Mm, el golpe de efecto que estás buscando está bien colocado porque al final un cómic vas pasando, un manga vas pasando Ujú. páginas. A veces te conviene que cierta cosa suceda cuando pasas la página. Todo eso es el storyboard. Es muy drenante a nivel creativo, a nivel mental, pero lo bueno que tiene es que un storyboard, y en especial, como lo dibujo yo, pones monigotes con palmas y queda todo perfecto. Y ya lo entiendes más o menos. Y una vez tienes guión y storyboard, tienes el cómic. Pero te queda la parte más larga, que es dibujar. Y ahí es súper automático en realidad. Ujú. Miras tu storyboard, lloras un poco cuando tienes que dibujar cosas que se te dan mal, pero bueno, chicos, es tu trabajo como Ujú. dibujante de cómic, te ¿Las las grandes apañas. correcciones las haces directamente en Storyboard o te has visto teniendo que corregir una gran escena que al final no cuadraba fuera del Storyboard? No, si haces un buen storyboard, te lo lees 48.000 millones de veces y aunque sean círculos con palos y con cuatro cosas, tú ya puedes ver perfectamente si el Ujú. cómic funciona o no. O sea, el storyboard tiene toda la información que necesita para que tú sepas si tu Ujú. cómic funciona. Si no lo detectas a tiempo, donde puede ser porque se te haya pasado, porque ese día estás muy cansado o se te ha escapado algo que simple y Ujú. llanamente no cuadraba, pero deberías detectarlo en el storyboard. Yo nunca hice grandes cambios en Coraje para nada, ¿eh? Qué bien. Mejor, O sea, menos no tuve que agobio. redibujar nada. Claro, claro, claro. Ujú. ¿Te puedo preguntar con qué ilustraste Coraje? Sí, claro, yo uso el Clip Studio Paint.
Vale. O sea, además lo tengo, espera, os lo enseño. Ni siquiera tengo, pues vosotros sabéis que, o sea, esta es la tableta gráfica con la que dibujo, que es una Wacom, pero no es de las que tienen pantalla. Esto que Súper dibujas meritorio, con ¿eh? la... O ¿El qué? sea, que súper meritorio viendo el resultado, viendo la locura que tienes ahí. O sea, de verdad, ved coraje. O sea, entrar, buscar páginas sueltas y ver la locura que tiene cada escena de detalles. Por eso era como, evidentemente es un dibujo digital, entonces era como, las horas que hay ahí no tienen nombre. ¿Sabes cuándo tardaste en ilustrarlo? Más o menos. Sí, a ver, esto no creo que me vuelva a pasar la vida. Coraje lo dibujé todo en 10 meses. O sea, como lo hice Uh, todo, guión y todo en 10 meses. Es Ambos tomos. poquísimo tiempo. Ambos tomos. Es muy poco. Uf, Yo no sé si sois conscientes. locura. Es muy, muy poco tiempo. Pero yo, o sea, es mi primer cómic largo. Entré en trance dibujando Coraje. O sea, Coraje fue, y a veces he usado este término, fue diarrea creativa. O sea, yo me lo pasé tan bien haciendo este cómic. O sea, es que de verdad ignoráis lo bien que me lo pasaba haciéndolo. Y tuve mucha falta de sueño porque tenía tantas ganas de seguir dibujándolo que los fines de semana me despertaba pronto y a veces me pasaba los fines de semana enteros Hombre, dibujando. mejor así que sufriendo, ¿no? Imagínate. También igual No, no, es claro, fue de pasión. por tu sistema de trabajo tenías ya tan masticada la historia que ya sabías lo que tenías que hacer. No tenías que darle un punch creativo de qué va Sí, aquí. O sea, era tú ya ese. sabías que iba ahí. Entonces era ponerse Claro, a ello. sí, era esta necesidad vital de decir, es que necesito seguir creándola, porque Ujú, además hay algo muy adictivo en ir haciendo páginas y ver cómo las ideas que tenías tú en tu cabeza pasan a físico y se vuelven algo tangible. Yo ujú, cada página que hacía era como, necesito más, necesito contar más la historia de estos chicos. Entonces le dediqué un montón de horas, pero una barbaridad, todo mi tiempo libre. Me lo pasé súper bien. El proceso de compartirlo con mis amigos, porque yo lo compartía con lo que yo llamaba los beta testers, que eran mi grupo de mejores amigos. Y eso, ir sacando más capítulos, abriendo el círculo de mis beta testers, el ver que la gente le flipaba y decía, tío, que quiero más, empezar a hacer bromas con los personajes. ujú. Ahora lo he normalizado, ¿sabes? Que haya gente que no conozco, que conozca a mis personajes, que me haga chistes que demuestran que entienden mejor que yo mis propios personajes. Pero claro, esa primera vez, el ver que yo estaba creando algo que salía de mí y que se volvía de todo, era adictivo. Ujú, Y aparte, tenía muy claro lo que quería contar, que es muy claro lo que tú has dicho, Mar. O sea, yo ya tenía la idea, solo tenía que seguir ujú. tirando del hilo y salió súper rápido. No me ha vuelto a pasar, ¿eh? O sea, ahora sigo con nuevas cosas que estoy haciendo, cambias un poco el chip, porque son historias diferentes y eso está bien. Ujú, Pero Coraje fue ujú, un pelotazo eso, o sea, salió ujú. rapidísimo. Y ¿Y claro, y dónde recordad que entra? yo tengo mi Claro. trabajo de 40 horas a la semana. Sí, 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 tienes tu trabajo de persona normal, como decimos aquí siempre de coña, y luego está la segunda vida, ¿no? El ser aquí multitarea es bastante común. De la gente que suelo traer por aquí, nadie tiene un trabajo normal, así que todo bien. ¿Y dónde entra en este proceso la editorial? O sea, ¿en qué punto entra? Entiendo que tú tenías Entra, la idea ya y la presentas, entiendo. no, hablé con la editorial cuando tenían el primer tomo ya hecho. O sea, yo Ok. cuando iba, Coraje tiene 7 capítulos y está dividido artificialmente en 3 y medio. El primer tomo son los 3 y medio primeros y estos son los 3 y medio. Está dividido justo a la mitad. Pero digamos que realmente o sea, como que hice una reestructuración de capítulos Ujú, para que casasen los 2 tomos, pero originalmente eran 7. Y tenía hecho 4. Los 4 primeros capítulos son hasta el primer capítulo del segundo tomo, o sea, más del primer tomo. Y claro, esto yo llevaba, pues empecé en junio, esto fue en finales de octubre, llevaba pues 5 meses, 4 meses haciendo Coraje y un poco en esta rueda que os decía de que cada vez como que me creía más que la historia era buena, porque de nuevo, síndrome del impostor, horrible. ujú, Pero claro, al principio yo pensaba que no sabía hacer cómics y estaba viendo que no solo sí sabía hacerlo, sino que a mí me encantaba, que es lo más importante, que yo era la primera fan de Coraje. O sea, yo es que siempre ujú. digo lo mismo, yo soy la primera fan, me encanta la obra. Y yo lo veía eso y decía, esto está de puta madre, esto está muy bien, ¿eh? Perfecto, Y perfecto. fue, sí, sí. Y había acabado o sea, sí, el cuarto capítulo y dije, mira, no pierdes nada por hacer un dossier de proyectos.
te busca qué editoriales aceptan proyectos en España, porque yo estaba bastante desconectada del sector editorial por aquel entonces. Y envíalo, total, ya está hecho. ¿Qué más te da? Si lo vas a acabar igual, que era el punto. Yo Coraje lo iba a hacer. Claro, eso es lo que Y me ya llama la veía si lo... atención. O sea, Coraje, sí o sí lo ibas a terminar. O sea, tú empezaste un proyecto y lo ibas a terminar sin saber qué iba a pasar con él. A mí eso es lo que me llama la Era para atención. mí. Claro, claro, lo hice 100% para mí. Es que esa es la gracia, que Coraje he Ujú. hecho todo lo que he querido, es exacto. Y ahora os daré más detalles, claro, pero es que no se ha cambiado nada. La editorial lo ha Ah. publicado tal cual yo lo concebí. Ole, Tal que, Dracul. Muy bien. sí, 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 sí. Nos gusta. Presenté, sí, sí, o sea, súper bien la experiencia con la editorial. Entonces, como que preparé los dossiers de proyecto, yo de Ujú. novata, yo no tengo ni puta idea de cómo funciona nada. Y digo, voy a hacer el dossier de proyecto, no sé qué, tal, Ajá. que si se lo envío, que sí, que sea Norma, que sea Dracul, que sea la cúpula. No, no sabía ni lo que era una línea editorial, que se lo envía a gente que me dirán, pero ¿para qué envías esto, muchacha? Bueno. Y, y aquí viene también bueno, y claro, yo cuando enviaba los proyectos, yo les decía, mira, preparar un dossier de proyecto con eso, con la sinopsis, con los personajes, con mis datos, con páginas de muestra, pero que sepas que tengo 140 páginas hechas, me quedan 100 y yo voy a hacerlo sí o sí. Tú haz lo que quieras, hermano. Y normalmente cuando envías dossier de proyecto te suelen decir que las editoriales te tardan en responder 3 4 meses, normalmente para decirte gracias cariña, pero no. Pues a mí, en una semana estaba firmando el contrato editorial. O sea, Wow. me escribió Dracul se lo envié un martes, el viernes o el sábado me escribía el editor diciéndome, no, el viernes, me decía, 3 4 días después, me interesa, envíame los capítulos. Claro, yo flipando, es que yo era, o sea, yo no estaba para nada metida en el mundo del cómic. Para mí publicar mi cómic era el sueño de mi vida. Yo bajaba, yo vivo en Barcelona, pues yo bajaba por el Passeig de Sant Joan, que es donde está la tienda de Norma Comics de Ujú. Barcelona, pasaba por delante con la bicicleta mientras hacía Coraje aquel verano, pensando, tú imagínate que algún día Coraje está en Norma Comics. ¿Te Y imaginas que está. lo publica flipada? Está ahora, o sea, es que es muy loco. Y, y nada, pues que me escribieron el sábado que les interesaba, se los envié y el martes me llama el tío y me dice que te lo vamos a publicar. Y yo, qué bien, ¿no? Crazy, muy loco, muy loco. Qué Para mí guay. fue un shock emocional. O sea, yo gestioné muy mal al principio. Ujú. Ahora todo me parece muy agua pasada, pero para mí realmente fue un shock porque al día siguiente estaba pasando por delante Norma y digo, oye, que a lo mejor sí que está el cómic. Claro, Es tuviste súper tu loco. Es que, revelación de a lo mejor y es como, espérate que esto es real. O sea, ¿no? sí, En ese momento creativo de yo voy a hacer mi historia para mí, con lo que a mí me gusta, a que no es solo para mí. O sea, ese momento fue fuerte. y sí, y fíjate, claro, y precisamente por el tipo de historia que es, yo creo que de los miedos que tenía era de la idea que se podía hacer la gente de mí a través de mi historia, porque a mí me gustan los temas muy turbios, Ujú. soy una intensa de mierda, me gustan eso, que todo ¿Por qué no te sea, he y conocido además, antes? Es que somos muy parecidos. eh, os llamaron, encantada, soy Patri, a partir de ahora amiguita, Encantada. Nos veremos en por eventos supuesto, pronto y fangirlearemos. Me parece muy bien, muy bien. por supuesto. Y también algo que me preocupaba mucho, aparte de la intensidad de la historia, etcétera, y Ujú. el drama, es lo ridículamente buenorro que está Bonai. Y decía, la gente va a pensar que le he puesto a este muchacho estos deltoides y estos bíceps. ¿Qué van a pensar de mí? Que soy una depravada. Yo qué sé. Pero nada, al Para final la gente se nada, la ¿eh? suda. Yo os prometo que como lectora no lo piensas. O sea, no es No, algo no que lo pienso. dices. Es tan Bueno, intenso, es tan intenso y tan dramático todo, y todo está tan mal, que no lo que da piensas. igual lo guapo que haya puesto Bonai. Es que no importa, lo vas a odiar igual. Por eso está bien hecho. Claro, yo sigo pensando que Aram está más bueno. Pero bueno, eso ya que Sí, sí, cada uno decida. es que yo puedo poner un poco el prototipo. O sea, eh, insisto, yo dibujando en el segundo tomo, yo dibujaba los primeros planos de Airam y decía, Dios mío, pero ¡Qué cincelado por señor! los dioses este muchacho. O sea, yo babeando, me encantan. Pero bueno, Y eso, que Chota nadie también. que lea Coraje piense que esto es el, el núcleo de la historia para nada es y más, pues la cosa, además lo gracioso es que nos lo cuente Patri, por eso, porque es como, claro, tú ves lo guapo que son tus personajes, pero es que son escoria. Entonces, Sí, ahí está esa doble balanza, en el esto de la balanza, ¿no? Un poquito. Pero sí, mira, pues al final tu historia terminó estando en Norma Comics. Así que, todo ahí, bien. tío. Sí, sí. Yo me recuerdo el primer día que fui, me escribieron unos amigos de aquí de Barcelona y me dijeron,
fue el día que salió y yo no pude ir, pues el día siguiente me dijeron, Patrick, que es que está en Norma Comics en la entrada. Y yo, bueno, y que ya se anunciará, pero en principio en septiembre, que ya lo anunciaré, pero en septiembre voy a hacer firmas a Norma Comics. Es que de verdad, es que el sueño Pues de mi puta vayan, vida. Es vayan. que Por yo no aquí entiendo. justo no están hoy todos porque el jueves para mí no es día de directo, entonces hay gente que está un poco dispersa, pero tengo mucha gente en Barcelona. Vayan a las firmas de Patri, vayan a conocerla. Yo ojalá podía teletransportarme allí, pero ojalá vaya súper guay. Qué bien, que más gente conozca las obras nacionales. A mí me gusta mucho, la verdad, así que ojalá vaya mucha gente y lean Coraje. Eso sí, si os gusta el tipo de historia. Luego que no nos acusen de traumar a la gente. Advertencia. No, correcto. A ver, tampoco es súper traumatizante, pero te tiene que ir un poco a la intensidad. Sí, O sea, y si yo sois tengo muy amigos que se han chiquitos, leído no lo la obra leáis porque... directamente. Yo siempre digo, si sois muy chiquitos, evítenlo. O si no, que un adulto haga el filtro. Yo no me responsabilizo Claro, de lo que claro. leáis. No es para niños, porque también, claro, mis padres súper orgullosos, a veces se lo recomendaban, claro, se había leído solo el primero, se Ahí lo está. recomiendo, que también te digo, el primero tampoco es para niños, es que yo no entiendo, o sea, Da igual. El filtro de edad está un poco atrofiado. Yo solo lo sí, digo. Entonces, yo me curo en salud. Si un adulto tiene que hacer el filtro, que lo haga antes. No es nuestra responsabilidad. Punto. absolutamente. No hay nada más 18, pero obviamente no trata temas Nada, para sobre todo chiquitines. eso. Es las. No tanto. O sea, no hay escenas. Sí, escenas fuertes, pero no algo que digas wow. Pero sí que, sobre todo, la parte psicológica y los planteamientos Sí, de la vida, ¿no? Los diferentes temas que va sacando con la historia, las reflexiones y las horribles conclusiones que sacan los protagonistas, sobre todo por esa parte, por cómo ellos se sí, interpretan ciertas cosas, es por lo que yo no recomendaría a gente igual levemente sensible a ciertos temas. Más allá de eso, o sea, no tiene. Uy, perdón. No tiene que ser muy explícito para que sea no apto para todo el mundo, digámoslo. Ujú, por supuesto. básicamente. Y bueno, ahora más o menos ya lo has ido comentando un poquito, pero así para ir cerrando un poquito el bloquecillo, ¿qué feedback has recibido de la gente? O sea, tú, claro, como decías, no te esperabas que la historia se publicara. O sea, tú creabas la historia para ti y te metiste en este proyectazo de 10 mesazos, que aunque sea poco, sigue siendo mucho trabajo. O sea, poco tiempo de desarrollo, es muy, muy exigente. Cuando ya al fin salió Coraje 1, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Cómo lo recibiste tú? ¿Qué feedback recibiste? El, el tema con el feedback y lo que recibo de Coraje es nuevamente que ha sobrepasado todas mis expectativas. O Mm, sea, ha sido muy bestia. Sobre todo con el segundo, cuando ya se ha cerrado toda la historia. Porque es verdad que aunque está dividido en 2 tomos, es una división virtual y la historia tiene sentido cuando te la lees toda. Pero brutal, claro. Yo cuando salió el primero, yo por algún motivo pues me esperaba que los comentarios fuesen de se nota que es su primera obra, que no sé qué, nadie lo comentó, es que a nadie ni siquiera se le pasó por la cabeza el comentarlo porque está bien hecha. O sea, obviamente, claro, hay muchas cosas que mejorar. Yo el primer capítulo lo dibujé hace 2 años, mejoras y cambias, pero al final el feedback era que les gustaba, que excelente. Y insisto, ahora con los 2 tomos, todas las reseñas han sido súper buenas. A mí me alucina, la verdad. O sea, súper buenas, que impactan un montón, que es como algo muy diferente, lo cual tiene sentido porque he hecho lo que me ha dado la gana, entonces supongo que eso está bien. Pero ha superado todas mis expectativas con mis amigos, con creadores de contenido, con reseñas, porque yo creo que al final, al hacer exactamente lo que yo quería, sin ujú, tratar de gustar a nadie, sino solamente a mí, tenía ese miedo un poco de decir, esto le va a gustar a alguien más. Pero sí, se ve que claramente sí. ujú. Y que ha sido una muy buena técnica al final el tratar de crear algo que a ti te guste, que tú pienses verdaderamente que funciona y encontrar tu nicho. Ujú. Y así que nada, muy buena, pero excelentes las reseñas, ¿eh? Y obviamente impacta. Hay una porción, sobre todo de mi gente cercana que se lo ha leído, que el segundo toma, a pesar de que reconocen que la autora está muy bien y que acaba como tiene que acabar, les es demasiado por lo que tú decías, Omar, gente que es Claro. demasiado, sin más, ese final y le siente. Han dicho mucho que de personas que se quedan con mal cuerpo, que joder, esto no, Es que estas de haberlo historias son sabido. así, entonces Sí, tienes que saber cómo terminar este tipo de obras. Si es yupi, fiesta, azúcar y brilli brilli, no. Preguntan claro, por no, aquí, no, no es la historia.
La editorial es Dracul. Ahora mismo, como tengo De mocos, Dracul. Por favor. Drácul, sí, Drakul. Sí. Veréis que en el tomo sale aquí como el sello Licantro, pero es como un sello editorial que Ujú. publica cómics. Pero es Dracul y la página es dracul.es Sí. y ahí podéis ver Si más. no, podéis Eso sí que. buscar y preguntar en tiendas de manga especializadas en España. Si no la tienen, la pueden pedir. Busquen. Claro, Que además sí, sí, está en recién librerías. salido del horno. O sea, no ha pasado tanto tiempo. Así que busquen. Busquen y además si No, os no, podéis salió leer los hace 2 dos, meses. mucho mejor. O sea, es como dice Patrick, que el primero te deja en un punto muy random. Pero claro, tú luego lo lees todo y dices, ok, ok. Está bien, está bien. Sí, es todo seguido. Vaya, la historia ahí además está completita. ¿Qué historia completa? Ya, lo tenéis todo para Ujú. leer. Y bueno, para rematar un poquito, además por aquí Renisaki de la comunidad te había dejado una pregunta, entonces voy a enlazar un poco todo. Renisaki preguntaba que si hacías otra historia futura, o si estás con otra historia futura, si volverías a utilizar la misma metodología que has utilizado para construir esta. Sí, la metodología de trabajo la misma sin duda. O sea, género contenido diferente, pero me funciona muy, muy bien Mm, el tema de escaleta, trabajar guión, ujú. storyboard y dibujar. Y el tema de Me va perfecto. plantearte una posible pregunta que responder, una posible reflexión al que la historia responda. Sí, siempre, siempre. O sea, Ujú, yo hago historias porque, o digamos que lo que me impulsa a hacer historias es darle vueltas a temas que me interesan y que me inquietan. ujú, Coraje fue una bastante, bastante extrema y por eso la historia va de la mano con ser extrema. Pero yo necesito tener algo que contar. Y un buen ejemplo sería que si en un futuro, pues imagínate que quiero hacer una historia romántica, eso me he ujú, planteado muchas veces. No podría ser una historia romántica sin nada más, porque para mí no hay interés en simple y llanamente contar cómo dos personas se enamoran. Tiene que haber algo que quiera contarle al lector, una reflexión que lanzar, ujú. un tema que me ayude a conducir esa historia romántica. Vale. Y eso aplicaría a cualquier cosa. Entonces, sí, sí, el tema de usar todo mi tiempo y esfuerzo en hacer un guión, en dibujar, para mí tiene sentido cuando quiero contar algo y quiero a ti como lector Ujú. hacerte ciertas preguntas, que no darte respuestas, porque no sé nada, recordémoslo, no tengo ni puta idea de nada. Pero sí compartir contigo mis inquietudes Ujú. y pensar juntos. Eso te iba a decir, es como una reflexión conjunta sobre diferentes temas, pero no tienes por qué dar una respuesta. Es como, yo te dejo reflexionar. Tú verás qué piensas. Ok. Y ¿podrías adelantarnos si estás trabajando en algo? No el qué, sino si sí. Sí, 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 desde luego. Coraje lo acabé en abril del año pasado, sí, 2023 o bueno, incluso antes. Ujú. Entonces sí, sí, sigo trabajando en cositas. Lo que pasa que, claro, es lo que os digo, mi metodología es hacer primero lo que yo quiero y Ujú. después ver si a alguien le encaja. Y si no encaja, pues gratis por internet. Total, a mí me da igual. O Yo si con no, esto se gana muy poco dinero, autopublicación chicos. también es una opción. Claro, exacto. Pero sí, sí, sí que de seguro sabréis más de mí, más tarde, más temprano, no lo sé, depende de más Perfecto. circunstancias. Lo bueno es que Coraje está recién, lo que tú decías, está recién Está salido, recién entonces salido del todavía horno, o sea, puedo. pues tienes margen, fíjate. Claro. Tengo margen todavía, pero yo a estos chicos los tengo un poco, a veces, o sea, sí, sí que los recupero porque hago muchísimas bromas en Ujú. redes, los uso un montón para hacer 40.000 payasadas. Esto está bastante turbio porque la gente se hace una idea que es cuando Claro, te lees el claro, comicano. si coges una escena concreta y la sacas completamente de contexto, luego es como, ok. Pero bueno, por favor, lee la obra y entiendo que te quedan todavía firmas y cosas para que la gente conozca la historia. Entiendes que a lo mejor en Manga Barcelona podamos conocernos. Entonces, bueno, veremos a ver qué surge. Y siempre las entrevistas me gusta terminarlas antes de la pregunta para mí. Me gusta hacer siempre la misma pregunta a todos y es ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Y más con tu recién estrenada faceta como autora y dibujante. Pues mira, de aquí a 5 años, como mínimo, tengo que haber sacado 2 historias más. Adiós. Y seguro que lo voy a hacer. ¡Ay, Ya está. zasca! Vale, me Es parece todo lo que bien. puedo decir. 2 historias más, 99% seguro. Ujú, Bueno, me noventa parece. por ciento Se me puedo morir por el camino, no lo sé, Pero espero que bueno, no. no dramatismos, por favor. No, no, Nunca se realismo, sabe, nunca se realismo sabe. estricto. Me parece Pero bien. sí, sí, ay, me lo paso muy bien, ¿eh? Me encanta. Y es súper divertido, la verdad, hacer historias. Y ahora que estoy viviendo el haber sacado Coraje, que se lea más gente, hacer bromas, fangirlear con fans, es
es una maravilla, es muy divertido. Hombre, está bien que disfrutes todas las etapas de la creación de tu obra y que aunque tengas evidentemente la parte del impostor, porque es lo peor, es nuestro Pepito Grillo, bueno, es ya tenemos el muñequito de ansiedad, que es la definición para todo en la vida, así que sí, todos tenemos nuestro muñequito ahí haciéndonos de todo, pero sí que es normal tener etapas malas, pero que disfrutes así y que vivas tanto tus historias es guay. Sí, pero fíjate, lo del síndrome del impostor fue antes de publicar. Yo sé que he publicado, no tengo síndrome del impostor, yo soy, y de verdad, y lo trabajo mucho. O sea, de verdad que quiero ser mi mayor fan y quiero trabajar, y es algo que deberíamos trabajar todos, ser los mayores fans de nosotros mismos y de mi obra. Yo la veo y digo, coraje, ¿no? Y sé que no es perfecta, tío, pero no sé, lo amo porque lo hice yo, es parte de mi vida y es una parte de mí y lo hice lo mejor que pude, que es lo importante. Ujú. Di lo mejor de mí en ese momento. Entonces, a ver, si no, todos hay veces que nos levantamos, nos ponemos delante de la página en blanco y decimos, no sé hacer nada, no sé escribir. Pero bueno, que para mí está, pero que no es protagonista de mi vida, ni Ujú. mucho menos ahora mismo. Eh, Me gusta esa forma de pensar. O sea, me gusta porque como se entrevista a diferentes autores, cada uno tiene una perspectiva distinta. Gente igual que no quiere leer su primera obra o que la reharía entera. Entonces es guay, porque por eso cada uno sois muy distintos y me gusta. sí, sí, no, no, yo en ese sentido, yo me releo mismo, o sea, yo estoy muy en paz conmigo misma y con todo lo que hago. Y yo veo dibujos de hace 10 años y los amo, de verdad. Y Qué esto se guay. trabaja, ¿eh? Es un trabajo. Pero yo adoro todo lo que he hecho y quiero morirme habiendo amado todo lo que he hecho. No decir, uy, no, esto está muy da igual. Que el ojo está un poco chungo, no pasa nada. Porque Lo siga ignora. chungo. Que siga Muy bien, chungo, muy me da bien. igual. Perfecto. Y para rematar, pues te toca hacer una pregunta a mí. A ver qué me preguntas. Si te repites, te lo digo. Así a ver si me acuerdo yo de todo lo que me han preguntado. Vale, bueno, tengo una pregunta más intensa y otra más trivial. No A sé, ver, el chat que ¿qué está prefieres? patatado, pero seguramente ya respondo yo, quieren la intensa. Vale. Vale, algo que, esto es la introducción de la pregunta. Vale. Algo que he experimentado yo desde que he publicado, que insisto, llevo siendo autora de cómic oficial profesional muy pocos meses, ni siquiera, o sea, ni siquiera un año, es la normalización, que es un tema que ha salido también, el cómo normalizas, pues por ejemplo, el hecho de haber publicado un cómic, que para mí era el sueño de una vida, y ni siquiera era un sueño, porque era imposible, y ahora normalizo que la gente me mande fotos de Coraje en tiendas, o por ejemplo, que me hagan fanarts. Y yo esto lo digo porque cuando recibí mi primer fanart, que fue hace meses, me volví loca. Pero loca que la persona que me lo dio, que fue en persona en Tenerife, debió pensar que yo estaba mal de la cabecita, ¿vale? Porque me hizo una ilusión tremenda. Y con el tiempo he ido recibiendo más y me sigue haciendo una ilusión que me muero, pero cada vez lo normalizas y ya no estoy puto loca. Mm, Ya dices, bueno, está muy buena y tal. Y es algo que me da mucha rabia, tío. Y es normal porque es instinto de supervivencia, porque si no, me moriría. Porque la patatita me explotaría si me emociono igual de fuerte mm. con todo. Entonces, mi pregunta, Maru, es, tú llevas muchos años creando contenido y has alcanzado grandísimas cosas como creadora de contenido. ¿Hay algo que se te venga a la mente de normalizar, o que eso, un hito enorme que has alcanzado y que ahora ya pues repites ya más recurrentes y que lo pienses y digas, joder, ¿sabes? Qué pena haber normalizado eso, no sentirlo con la emoción de Mm. la primera vez. No sabré decirte porque soy muy fan de auto boicotearme a mí misma. O sea, mi comunidad lo sabe, soy lo peor. O sea, soy lo peor en dar valor a lo que he conseguido. Entonces, como el mundo del manga y del anime en la parte de creación de contenido también es chiquitita, es como que nuestros logros nunca son tan grandes como los de otros creadores de contenido. O sea, me refiero, no es como los de videojuegos, no es como los de lifestyle y todo esto, ¿no? Todos son como hitos más chiquititos. Entonces no son tan grandes. Entonces yo me termino auto boicoteando a mí misma y nunca creo que he hecho cosas grandes. Entonces todo el mundo se enfada conmigo, tanto mi comunidad como mis amigos, y dicen, tú eres tonta y ya está. Entonces sí que siento que igual no tanto normalizar, sino que es como yo ya he entrado en un bucle de hacer las cosas porque las tengo que hacer, ¿no? El subir 2 vídeos semanales durante años, incluso más, es como parte de mi rutina. Entonces he normalizado tener doble trabajo, he normalizado conseguir cosas, he normalizado estar igual en eventos y tal, o ser una persona, digamos, conocida del gremio. Pero es como a la vez tampoco le doy la importancia que a lo mejor le dan otras personas. No sé si me explico. Es como igual si me dicen, pues la mujer hispanohablante de manga con mayor canal.
como, ok, pero ves mis visitas y soy una pulga al lado de otras personas. Entonces realmente es como, me autoboicoteo constantemente, pero luego pienso, es que he viajado a la otra punta del mundo con gente de mi comunidad. O he publicado mi propio libro también hace relativamente poco, hablando de mi historia. Entonces, son como cosas que no hubiera conseguido si no hubiera estado donde estoy. Entonces, sí que esa parte, no diría normalizar, pero es como no soy consciente. Vivo en mi propia realidad paralela de cuando yo entro en esta habitación, que es mi estudio, es como, soy un Maru. Entonces, un Maru hace cosas. Y luego en mi vida normal no entra en ello. Pero igual sí que normalizas un poco lo que decías, ¿no? De recibir cartitas, recibir dibujinchis y demás. Yo tengo 4 cajas llenas de los casi 9 años que llevo creando contenido, de dibujos, cartas y un montón de cosas. Yo lo guardo todo porque siento que esa persona ha hecho un esfuerzo para hacérmelo llegar. Yo leo todo, agradezco todo lo que puedo, pero sí que a lo mejor igual normalizas que la gente, no tanto esa parte, sino igual que te escriba por redes. Que alguien te mande un mensajito y demás, y eso es lo que más normalizas. Igual que la gente esté encima de ti, de te pasa algo y un Maru, ¿qué te pasa? Un Maru tal, tal, tal. Pero tampoco soy una persona muy activa en redes por ese lado, entonces no sé cómo explicarlo, pero sí que siento que he normalizado ser quien soy. Y que a lo mejor lo Sí, ve yo lo otra entiendo persona. también. Sí. No, perdona. No, Ah. era solo eso, que al final son muchos años, entonces Mm, también puede diferente porque esa etapa de normalización ya es llevada al extremo. claro. Son muchos, muchos años de trabajo. Claro, para mí es normal, o sea, cuando tengo etapas un poco más bajitas en las que me replanteo mi existencia y si merece la pena, porque la frase de merece la pena yo creo que a muchos se nos plantea en momentos distintos de nuestra vida, es como yo ya normalizo ser un Maru. Entonces, para mí es normal muchas de las cosas que tengo que hacer, aunque realmente no lo sea. Entonces yo creo que mi normalización está ahí, en que mi vida sea una locura. O sea, y de tener 2 trabajos a tiempo completo a la vez, el ser una persona pública, el tener una exposición pública, el no poder decir lo que me da la gana porque tengo alcance, ¿no? Aunque sea más chiquito, hay gente que me va a escuchar lo que digo, aunque sea poquita gente o muchita gente, va a haber alguien que me va a escuchar y a lo mejor me da importancia por quién soy. Entonces yo creo que ahí está, ahí radica mi normalización. Estoy ya acostumbrada a ser un Maru. Entonces, pues hay cosas implícitas con ello. Que no tiene por qué ser malo, pero hay otras veces en las que mi vida normal y mi vida de redes chocan. Y ahí es, yo creo que donde digo, espérame tantito, ¿qué está pasando? Yo creo que va más por ahí, en mi caso. No, es súper interesante oírlo porque al final es un enfoque completamente diferente de una carrera ya muy larga Mm, mm. dentro de esto de acostumbrarte a tener exposición y que la gente hable, sea de tu obra o de ti. Mm. Sí, Es cuando súper hablo interesante. con otros creadores como yo, que somos del Pleistoceno de YouTube, que llevamos mucho tiempo, sí que es verdad, pues yo creo que estamos acostumbrados a ser parte de los creadores. Es como, eres ya parte de una masa y hasta que digas basta. Y cuando la gente dice basta, es como dices, coño, esta persona ha desaparecido. Pero a veces es como que la gente nos da por hecho. Da por hecho que vamos a estar Sí, ahí y nosotros mismos lo damos por hecho. Entonces yo creo que ahí está un poco la normalización. Igual que yo creo que para los autores puede ser el dan por hecho que seguís creando, dan por hecho que van a sacar más obras, pero no tiene por qué ser así. Igual dices, pues yo quiero hacer una obra y punto, no quiero hacer más. O no quiero más exposición, pero no sé, depende un poquito de la realidad de cada uno. Y sobre todo los años. Cuanto más sí. alimentas una rueda, más va a girar. Entonces, yo creo que ahí radica un poquito el tema. Pero bueno. Si quieres hacer la pregunta no intensa, que decían por aquí que las dos, Es una gilipollez, pero es que me me hace parece bien. muchas gracias. También con todo este tema de la exposición y de yo sacar el cómic, claro, recibo muchos halagos por el estilo de dibujo. Hay gente que le gusta muchísimo como Mm, dibujo. Nuevamente, ya normalizado, pero al principio yo también flipaba. Al principio, hace unos meses, imagínate. sí. Entonces, claro, yo dibujo como lo mejor que puedo y de lo que más me gusta a mí. O sea, yo he formado mi estilo de dibujo para que sea lo que más me guste a mí. Entonces, mi pregunta es, no relacionado conmigo, sino en general, a ti, por ejemplo, que te gusta mi estilo de dibujo, Mm. va relacionado eso con estilos de dibujo, red flags en estilos de dibujo manga. ¿Cuáles son tus red flags que lo ves y dices, ah, por aquí no paso? ¿Sabes? Temas de estilo o cosas que tú ves y digas, Mm, esto no. O green flags, si no se te ocurren, ¿eh? También puede ser. a ver, tampoco me fijo tanto. Igual
si una persona se pasa 4 pueblos en utilizar, ahora no me sale la palabra técnica, las texturas, no me termina de gustar porque es como... Ay, mira, ya mientras hablo se me van ocurriendo. La gente que se pasa de utilizar texturas, es que no me va a salir el nombre, las láminas estas adhesivas para las tramas. Bien, Umaru, Las tramas, sabemos hablar. sí, Screenton. Cuando se pasan de usar tramas me ponen muy nerviosa. Tipo, esto es más tipo de las obras romance de los 90, ¿no? Que ves todo floripondios y brillos y la camisa del señor con una estampa. Digo, ¿qué le pasa? O sea, basta. O sea, puede ser negra y punto. Entonces me pone un poco nerviosa. Y también las obras que no trabajan el fondo. Es como me pone un poco nerviosa. Como por ejemplo Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist son viñetas blancas con personajes. Pero no suelo fijarme demasiado. Me fijo más en lo que es el contenido, que sí que saco red flags por todas partes. Digo, uff, sos. Sí. Pero, claro, como no trabajo tanto esa parte, aunque sí que soy diseñadora, o sea, soy del mundo de las artes gráficas, no me llama tanto. O sea, no me paraba a decir, por ejemplo, tengo por ahí un TikTok preparado de cosas que odio como lectora. Nada tiene que ver con el dibujo. Ahora que lo No, estoy y pensando. está bien, porque además yo creo que de la historia el dibujo es lo que menos peso tiene. Mm, O sea, yo valoro más una historia con dibujo regulero que mm, una historia regulera con un dibujo muy bueno. mm, mm. Pero sí, y estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero, Sí, pero mira, sí, hay una pues tercera sí, cosa y remato. Hay algo que, por ejemplo, en el manga de Shingeki no Kyojin me pone súper nerviosa, porque el manga de Shingeki no Kyojin tiene un desarrollo de dibujo muy grande, bendito sea, pero no respeta las proporciones del ser humano. O sea, es como tú ves a un personaje, ¿cómo puede tener la cabeza tan grande como el brazo? O sea, no tiene sentido. Yo la verdad es que todo el tema anatómico siempre se me ha dado muy mal, dibujarlo, o sea, tanto en la carrera como en el instituto, fatality. Pero es como... hay bases anatómicas de hasta dónde te llega un brazo, hasta dónde, o sea, qué proporción tiene la cabeza, el tronco, el cuerpo, que sí que hay gente más alta, más estrecha, más ancha, pero hay cosas básicas que eres un Funko Pop, o sea, es que tú ves Shingeki no Kyojin y hay gente que hay una escena de Eren que parece un Funko Pop que se va a caer de frente con lo que le pesa la cabeza, o sea, entonces a mí me pone muy nerviosa que no haya proporciones lógicas en el cuerpo, no digo que esté perfectamente dibujado ni que la manita sea perfecta, no, proporciones de personas. no, es lo básico, la verdad, para dibujar, al Pues menos respetar hay un poquito algunos las mangas proporciones. que digo, me saco los ojos con esta persona, ¿qué le pasa? Pero ya está, o sea, sigue, Gente ¿sabes? Leyendo, no más pasa hábil nada. y menos. Pero bueno, nada más. O sea, no Pero suelo está muy fijarme bien. tanto, pero me parece curiosa la pregunta también. Así que bien. Sí, sí, a mí porque es muy personal, ¿eh? O sea, hay gente que le da más igual o menos, pero sí, el tema de las red flags. Yo es que soy un poquito hater, la verdad. Entonces me saco con Hombre, todo. también es un poco de formación profesional. O sea, tú es que lo miras desde el punto de vista de también dibujante. Que eso es otro tema. Sí, sí, eso es luego, afecta un montón, ¿eh? Y pues ya esos son temas personales. Y yo, por ejemplo, por poner un ejemplo súper chorra, a mí me pone muy nerviosa y lo odio el síndrome de la misma cara, que se ve mucho en manga, cuando todos los personajes ¡Ay! tienen cara genérica de, yo qué sé, Satoshi Kun, y tú dices, Satoshi Kun tiene la misma cara que Minato y que ¡Ay, no ay, sé qué, ay! por favor. Me acaba de venir el manga No, Lynx, que es de la autora de Given. Todos los tíos tienen la misma cara y no sabes quién está hablando. ¡Ay, ay, ay, ay! es que hay un problema ahí de narrativa. Dios Y yo, por mío. ejemplo, como dibujante, estoy obsesionada con que entre los personajes tengan Se cejas diferentes, diferencien, por ojos favor. por todo. O sea, yo con 2 rayas soy capaz de diferenciar. Les digo, hermano, pero ponle un poco de empeño a tu diseño de personaje, no me pongas la misma Sí, cara. sí, Es qué más bueno. explícito. Ay, no, pero por ejemplo lo de Link sí lo comenté, porque es que es, claro, dentro de la misma obra, todos los personajes tienen la misma cara, solo que uno tiene, pues, que si Claro. bigote, que si, es como, es que El son, pelo, usa el pelo como le diferencia. Y dices, no, es que ni por el favor. pelo, si no has leído el manga Lynx, mira, no te odio, pero léelo. Para que te pongas Ahora súper lo. nerviosa, de verdad, ¿eh? O sea, claro, decíamos, ay, más obras de la autora de Given, estupendo, maravilloso. Y yo dije, ay, Dios mío, si no sabes quién está hablando, tienes que saber quién es quién por su novio. Y es como, no Sí, debería ser así. es Entonces, terrible. Es que en el BL pasa mucho. hay algunos BLs que Del no síndrome de la tanto, misma pero cara. sí que el concepto chico guapo de BL sí que tiene... Es que otra red flag, concepto guapo de, no, dad señores barbudos, peludos y fuertes, por favor, no me dejáis idols. Qué Eso, pena que no estoy está aquí reclamando, José. Es que tenemos por aquí a Manga con J que estaría dando brincos de alegría por tus declaraciones. Se lo haremos saber. por favor.
O sea, literalmente por favor, aquí obras que veneramos como Mi querido policía, es decir, hombres con cuerpos varios. Así que, tetas de hombre peluda, señor. Eso es lo que queremos en... por cierto, Por siempre favor. tenemos la coña de buscar un BL de leñadores. Así que si en algún momento vas a hacer un romance y no sabes qué hacer, te prestamos la idea del leñadores ser cis. La nota, ¿Las por notas? favor. Lo mejor que hay, maromos muy machos queriéndose, por favor. Sí, me lo apunto para futura hora. Muchas gracias por escucharme. Ha sido un placer enorme pasarme por el canal. Y nada, leeros coraje. Estoy vigilando. Voy a tu casa a agarrarte de la solapa muy fuerte para que te lo leas. Así que ya sabéis, buscadlo en las tiendas de España, ya ha publicado Coraje, las dos partes, léanlo y estad atentos a las redes de Patri para sus firmas y demás cositas, pero sí, advertencia de contenido, ya lo sabéis, podéis chusmearlo, porque no es una obra que esté retractilada, así que podéis chusmearlo, yo ya sabéis que lo tengo en funditas porque soy una crazy de estas cosas, así que chusmeenlo a ver si os cuadra, y si no, pues si conseguís una grapa de Dracul para echarle un ojo al primer episodio, capítulo, perdón, ya no sé hablar, capítulo, pues mucho mejor. Así que bueno, nos vemos en otra ocasión. Patri, muchas gracias.